Tengan ustedes muy buen día. Bienvenidos nuevamente al canal alex.r.mac. En esta oportunidad vamos a trabajar la temática del conjunto de los números naturales. En el sistema de numeración decimal, se puede decir que es un sistema posicional que utiliza 10 símbolos o dígitos. Nosotros conocemos los dígitos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, a partir de los cuales se puede escribir cualquier cantidad. Nosotros tenemos aquí una tabla que se llama una tabla de valor posicional, en donde permite determinar el valor de las cifras de un número. Por ejemplo, de derecha a izquierda, en la primera casilla corresponde a las unidades, o la unidad multiplicada por la potencia de 10 a la 0, o sea, multiplicada por una. Si se encontrase ahí, por ejemplo, un número que fuera el 5, en la casilla de las unidades sería 5 multiplicado por 1 igual a 5 unidades, o sea, ese número en esa posición de las unidades correspondería, para el ejemplo, en 5 unidades. Siguiendo de derecha a izquierda, después de las unidades están las decenas. En las decenas, si un número se encontrase ahí, debemos nosotros multiplicarlo por la potencia de 10 elevado a la 1. Imaginemos, si se encontrase ahí, por ejemplo, un número con el valor de 2 decenas, sería 2 multiplicado por la potencia de 10 elevado a la 1, o sea, 20. Ese valor 2 en esa posición de las decenas tendría un valor de 20 unidades. Continuando, se encuentran las centenas, de derecha a izquierda se encuentran las centenas. Imaginar que si ahí se encuentra un número, por ejemplo 7, ¿sí? Ese número, para calcular el valor en las unidades, deberíamos multiplicarlo por la potencia 10 elevado a la 2, o sea, 10 por 10, 100. Si nosotros podemos imaginar el 7, sería 7 por 100. En esa casilla, en esa posición, si se encontrase el número 7, tendría el valor de 700 unidades. Y así sucesivamente, los números, dependiendo de la posición en la que se encuentre dentro de los números, cualquiera que sea, depende de esa posición el valor que toma. Continuando, pues, de derecha a izquierda se encuentran las unidades de 1000, las decenas de 1000, las centenas de 1000, las unidades de millón, las decenas de millón y las centenas de millón. En el sistema de numeración decimal, cualquier cantidad se puede escribir utilizando 10 símbolos, recordar. Cualquier cantidad podemos escribirla utilizando bien sea el 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 o 9. Se tiene que 10 unidades de un orden dado forman una unidad del orden inmediatamente superior. Por ejemplo, 10 unidades corresponden a una decena completa. Cuando se suman 100 unidades, corresponden a 10 decenas, que equivale a ser una centena. 1000 unidades equivalen a 10 centenas o a una unidad de 1000. Y 10.000 unidades corresponden a 10 unidades de 1000, o sea, a una decena de 1000. De acuerdo con la tabla anterior, el número 814.372.468 tiene ubicación en los millones, 3 cantidades en los millones, 3 cantidades en los miles y 3 cantidades en las unidades. Las unidades corresponderían a las unidades, decenas, centenas. Los miles corresponderían a las unidades de 1000, decenas de 1000, centenas de 1000. Y en los millones corresponderían a las unidades de millón, decenas de millón, centenas de millón. Bueno, por lo tanto, los valores correspondientes de las cifras de este número, del ejemplo, serían 8 centenas de millón. En la posición en la que se encuentra el número 8, es necesario multiplicarlo por la potencia de 10 que tenga tantos ceros como indica la posición, o sea, sería 10 a la 8. En esa posición de las centenas de millón, una cantidad determinada debemos multiplicarla por la potencia de 10 elevado a la 8. O sea, sería 8 centenas de millón por 10 a la 8 corresponde a 100 millones, que es igual a 800 millones de unidades. Entonces 8 en las centenas de millón tiene 800 millones de unidades. Continuando por el ejemplo, nos encontramos que este número tiene una decena de millón. Para saber a cuántas unidades corresponden las decenas de millón, deberíamos multiplicarlo por la potencia de 10 que tenga tantos ceros para
la cantidad en esa posición sería por 10 elevado a la 7, que corresponde a 10 millones. Una decena de millón multiplicada por 10 millones es igual a 10 millones de unidades. Entonces, una decena de millón corresponde, para este ejemplo, al valor de 10 millones de unidades. Continuando, para las unidades de millón, para el ejemplo dado serían 4 unidades de millón. Para saber al valor al que corresponde, deberíamos multiplicarlos por la potencia de 10 a la que corresponde en la posición esa potencia de 10 para la posición a la que corresponde el 4 unidades de millón sería 10 elevado a la 6. 10 elevado a la 6 es igual a 1 millón. Entonces, 4 unidades de millón multiplicadas por 1 millón es igual a 4 millones. 4 unidades de millón equivalen a 4 millones de unidades. Continuando, para las 3 centenas de mil, para saber a cuánto equivale las centenas de mil, deberíamos multiplicar por la potencia de 10 que indica la posición para las centenas de mil. En este caso sería 10 elevado a la 5. Entonces, 3 centenas de mil multiplicado por 10 elevado a la 5 o por 100.000 es igual a 300.000. Entonces, 3 centenas de mil corresponden a 300.000 unidades. Para las decenas de mil, en este caso para el ejemplo son 7, multiplicamos para saber a cuánto equivale en unidades por la potencia de 10 que indica la posición de las decenas de mil. La potencia de 10 que indica las decenas de mil sería 10 a la 4. Entonces, 7 decenas de mil por 10 a la 4 o 7 por 10.000 es igual a 70.000. Entonces, 7 decenas de mil para el ejemplo corresponden a 70.000 unidades. 2 unidades de mil, para el ejemplo, deberíamos multiplicarlas por la potencia de 10 que indica la posición de las unidades de mil. En este caso sería 10 a la 3. 10 a la 3 es igual a 1000. 2 unidades de mil multiplicado por 1000 es igual a 2000. 2 unidades de 1000 es igual a 2000 unidades. 4 centenas, para el ejemplo dado, en este caso 4 centenas. Saber a cuánto equivale en unidades ese número 4 ubicado ahí en las centenas, deberíamos multiplicarlo por esa potencia de 10 que indica la posición. Sería 10 a la 2. 10 a la 2 es igual a 100. 4 centenas por 100 es igual a 400 unidades. 4 centenas tiene 400 unidades. Continuando en el ejemplo, 6 decenas. Y para determinar el valor de esas 6 decenas deberíamos multiplicarlo por la potencia de 10 que indica la posición, que sería 10 a la 1. 10 a la 1 es igual a 10. 6 decenas por 10 es igual a 60. Finalmente las unidades serían 8 en este caso. Para saber a cuántas unidades corresponde, pues multiplicamos por la potencia de 10, que es 10 a la 0. 10 a la 0 es 1 y 8 por 1 es igual a 8. 8 equivale a 8 unidades. En el sistema de numeración decimal, un número se puede representar según la posición de sus cifras, como la suma de los valores de sus cifras, y también mediante su desarrollo exponencial. Entonces, miremos un ejemplo. El número 74.305 se puede representar de la siguiente manera. Según la posición de sus cifras, 74.305 es igual a 7 decenas de mil más 4 unidades de mil más 3 centenas más 0 decenas más 5 unidades. ¿Ok? Ahora sí, si nosotros queremos representar ese número como la suma de los valores de sus cifras, quedaría de la siguiente manera. 74.305 es igual a 70.000 más 4.000 más 300 más 0 más 5. Finalmente, para cuando nosotros queramos escribir un número como potencia o desarrollándolo exponencialmente, quedaría de la siguiente manera. En el ejemplo, 74.305 sería igual a 7 por 10 a la 4 más 4 por 10 a la 3 más 3 por 10 a la 2 más 0 por 10 a la 1 más 5 por 10 a la 0. Para un segundo ejemplo, nosotros tenemos que hay un número escrito como, primero que todo, como potencia de 10. Este número está escrito de la siguiente manera. 8 por 10 a la 5 más
3 por 10 a la 4 más 1 por 10 a la 3 más 0 por 10 a la 2 más 4 por 10 más. Para encontrar a cuánto equivale este número escrito como potencia, primero vamos a encontrar el valor de sus cifras. 8 por 10 a la 5 es igual a 800.000. Más sería 3 por 10 a la 4 que equivale a 30.000, o sea 800.000 más 30.000. Vamos ahí, más 1 por 10 a la 3 que es igual a 1.000. Entonces vamos, 800.000 más 30.000 más 1.000 más 0 por 10 a la 2, que es 0, entonces no lo escribimos, ahí la suma de 0, más 4 por 10, que es igual a 40, entonces vamos escrito hasta ahí 800.000 más 30.000 más 1.000 más 40, más finalmente 7. Si sumamos estos valores, esto nos va a dar un total de 831.047 unidades. Este número escrito como potencia de 10, nosotros también lo podemos escribir como un número natural entero positivo. Bueno, tenemos aquí una parte que nos indica cómo se debe realizar la lectura de números grandes. Entonces, en el sistema de numeración decimal, las cifras de los números se organizan en órdenes, clases y periodos, conforme se observa en la siguiente tabla. Los periodos corresponderían a los billones, millones y las unidades. Las clases, organizando desde los millones, habría la sexta clase y la quinta clase. En los millones habría la cuarta clase, la tercera clase y dentro de las unidades, la segunda clase y la primera clase. Con respecto a los órdenes, tenemos que para cada clase existen unidades, decenas, centenas, o sea, en la primera clase sería unidades, decenas, centenas. Para la segunda clase también habrían unidades, decenas, centenas, en la tercera clase unidades, decenas, centenas, en la cuarta clase unidades, decenas, centenas y así sucesivamente. Para leer un número se agrupan sus cifras de 3 en 3, comenzando de derecha a izquierda y se identifican las correspondientes clases y periodos. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Dice, escribe cómo se lee el número 572.648.703. 572, 648, 703. Primero se ubica el número en la tabla de valor posicional. Recordemos, la tabla de valor posicional tiene los periodos, las clases y los órdenes. Con respecto a los periodos tenemos las unidades, los miles y los millones. Con respecto a las clases tenemos 3 clases. Estas clases son unidades, decenas, centenas, unidades de 1000, decenas de 1000, centenas de 1000, unidades de millón, decenas de millón y centenas de millón. Para el ejemplo dado, el número dado en este ejemplo sería ubicándolo en la tabla de valor posicional, iniciando de derecha a izquierda con el número 3, sería 3 unidades. Tenemos 0 decenas, luego 7 centenas, 8 unidades de 1000, 4 decenas de 1000, 6 centenas de 1000, 2 unidades de millón, 7 decenas de millón y 5 centenas. En el periodo de los millones, en el cual tenemos 3 clases, el valor correspondiente al número sería 572 millones. En el periodo de los miles, en las 3 clases, sumando las 3 clases, tendríamos 642.000. Y para el periodo de las unidades tenemos 3 clases y sumando las 3 clases tendríamos un valor de 703. El número dado en el ejemplo se lee 572.648.703. Por su atención, muchas gracias. Nos vemos en una próxima oportunidad. Comenten, cuéntenos el tema que quisiera que les explique. No olviden suscribirse. Hasta la próxima.